poder identificar y cuantificar sustancias ópticamente activas. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos tienen que tener un carbono quiral. ¿Se acuerdan lo que eran los carbonos quirales, cierto? Que tenían por lo menos que un carbono que tuviera 4 sustituyentes distintos. Sí. Mi molécula tiene que tener al menos un carbono con 4 sustituyentes distintos. ¿Cómo vamos a cuantificar? Con curvas de calibración, con calibración externa. Van a preparar estándares, vamos a medir el ángulo de rotación de esos estándares, los vamos a graficar y después vamos a medir una muestra problema. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando ustedes tienen dos enantiómeros, los dos enantiómeros tienen las mismas propiedades físicas y químicas casi. Tienen puntos de ebullición, solubilidad iguales, van a reaccionar incluso químicamente, puede que reaccionen iguales. La única diferencia de estos enantiómeros es hacia dónde giran el plano de la luz polarizada. Entonces la polarimetría me permite identificar cuál de los dos enantiómeros tengo. Uno va a girar hacia la izquierda y el otro va a girar hacia la derecha el ángulo de la luz. Y se ha dado el caso en varios medicamentos que uno de los enantiómeros cumple una función como principio activo y no se separan, y el otro enantiómero que viene como junto con ese genera algún daño irreparable o tiene consecuencias, tiene muchos efectos adversos. Por eso es importante a veces en algunos medicamentos separar esos enantiómeros. Como la única diferencia entre esos dos es hacia dónde gira la luz polarizada. Entonces el polarímetro me permite identificar cuál de los dos enantiómeros tengo. Entonces, para poder analizarlo en polarimetría tienen que tener actividad óptica, o sea que son compuestos que generan enantiómeros. Estos enantiómeros, como les dije recién, van a tener propiedades físicas iguales, pero van a girar el plano de la luz polarizada en distintos sentidos. Y acá hay un ejemplo de una molécula quiral con su imagen especular, o sea, enantiómeros. Como es la primera parte del polarímetro, ¿qué es lo que hace el polarímetro? Tenemos una fuente de luz. Esa fuente de luz es una luz normal, por lo tanto va a tirar ondas en todas las direcciones. La luz común va a tirar ondas en todas las direcciones. Y este polarímetro, además de una fuente de luz, va a tener un filtro. Y ese filtro lo que hace es que esta luz quede en una sola dirección. Va a polarizar la luz para que quede así, vertical. Y esta luz vertical polarizada, en realidad, es la que va a pasar por la muestra y se va a doblar o a girar cuando atraviesa una muestra que sea ópticamente activa. Si yo, la muestra que voy a poner acá adelante es agua, no pasa nada. Si es etanol, tampoco. Tiene que ser algo ópticamente activo para que esta flechita que ven acá, que es la luz, se gire, rote un poco. Entonces, ¿de qué va a depender qué tanto gire esta luz polarizada? Va a depender del tamaño de la muestra, o sea, de la longitud del tubo polarimétrico, en realidad, que es donde van a tener la muestra dentro, y de la concentración de esa muestra. A mayor concentración, mayor va a ser el ángulo de rotación. Y a más longitud, esto es una celda o un tubo con la muestra. Entonces, como se ve ahí, esta es la luz polarizada, que está en un solo sentido. Entra en la muestra y empieza a doblarse o a girar a medida que va avanzando. Mientras más avanza, más gira. Entonces, a mayor longitud del tubo, más va a ser la rotación. Y mientras más concentrada la muestra, más va a ser la rotación. Depende de esos dos factores. Y después lo que yo hago es medir cuánto giró la luz. Entonces la luz entró en este sentido, atravesó mi muestra y giró. Y yo mido ese giro, mido ese ángulo, por eso es un ángulo. ¿De qué va a depender ese ángulo? De esta longitud de este tubo y de la concentración de la muestra. Eso es básicamente el polarímetro por dentro. Esas son las partes del polarímetro. Uno de los enantiómeros va a girar la luz, va a ser dextrógiro, va a rotar la luz polarizada en sentido de la aguja del reloj, y el otro va a ser levógiro, la va a girar en el sentido opuesto. Es la única diferencia que van a tener esos dos enantiómeros. ¿Hacia dónde van a girar la luz? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Si mi ángulo va a ser negativo o positivo. Acá hay un ejemplo de la tiroxina, que la tiroxina se usa en enfermedades de la glándula tiroides y la S-tiroxina es la que se usa para eso, mientras que la R-tiroxina
va a tener efectos adversos, la dextrógira va a tener efectos adversos cardíacos. Y la levógira es la que voy a usar como medicamento, como principio activo del medicamento. O sea, ahí sí es importante separarla. Yo necesito vender solo esta, pero como medicamento, no esta. Ya. ¿Para qué se usa polarimetría todavía? Es una técnica súper barata, súper económica. Los polarímetros son baratos, son accesibles, y las azúcares no se pueden medir por otras técnicas de manera simple. Si yo quiero medir azúcares en HPLC, tengo que comprar columnas especiales, hacer derivatizaciones, trabajos engorrosos, caros, las columnas son caras, mientras que en polarimetría es súper fácil cuantificar las azúcares. Y por espectrofotometría creo que igual hay técnicas que permiten cuantificar algunas azúcares, pero lo mismo, implica mayores costos y mayores tratamientos de la muestra. Entonces la polarimetría es súper fácil para todos los tipos de azúcares, súper simple, y en la industria farmacéutica, ¿dónde se usaría? En los jarabes. Todos los jarabes de formulación infantil tienen contenidos de azúcares. ¿Cómo cuantificar esas azúcares? Por polarimetría. En la industria alimentaria también. Es una técnica fácil y barata para medir azúcares. Entonces, ¿qué es lo que es el polarímetro? El polarímetro me va a permitir medir ese ángulo de rotación del que hablamos recién. ¿De qué va a depender ese ángulo? Del paso, de la longitud del tubito donde tenga mi muestra y de la concentración de la muestra. Acá van a tener la fuente luminosa, que es la luz o la lamparita. Acá el filtro polarizador, que va a polarizar esa luz que viene de la lámpara, que va para todos lados, la va a ordenar y la va a dejar en un solo sentido. Eso va a ser este filtro. Acá van a tener los tubos con la muestra, con disoluciones de azúcares, sacarosas, glucosa, cualquier azúcar. Estos son los tubos. Tienen tapa, ustedes lo abren, en el laboratorio vamos a aprender a usarlo, y van a agregar su disolución de sacarosa o del azúcar que sea allá adentro y se pone acá. Yo les dije que el ángulo de rotación va a depender de la longitud, por lo tanto tienen que anotar de qué tamaño es este tubo, porque van a haber tubos de 2 tamaños distintos. Entonces tienen que tener la precaución de trabajar siempre con el mismo tamaño de tubo y de anotar cuál de los tubos usar, para que puedan hacer los cálculos después. Entonces, esta luz polarizada pasa por esto, que acá va a estar este tubito, adentro de esto van a poner este tubito con la muestra, y acá van a mirar, van a girar este filtro, que acá, esto me hace girar el ángulo, que es una escala como una escala de Vernier, no sé si han medido con pie de metro, que esa es la escala de Vernier. Tiene una escala de Vernier y yo voy girando hasta encontrar en el ocular el punto donde quiero ver. ¿Qué es lo que van a ver qué es lo que van a estar mirando ustedes con el ojo? Van a ver esto. En estos polarímetros de la U se ve así. Van a ver el círculo y la mitad oscura y la mitad clara. Supónganse que eso está todo pintado. Mitad oscura y mitad clara. Después giran la perilla un poquito más y van a ver todo como uniforme, como un solo color. Todo el circulito al mirar es un solo color. Giran un poquito más y van a ver esto al revés. El otro lado oscuro y el otro lado claro. Vuelven y este es el punto de lectura. ¿Por qué es tan importante esto? Supongamos que están midiendo sacarosa, no sé, al 6%. No me acuerdo cuánto era el ángulo, pero supongamos que una sacarosa al 6% les da un ángulo de 6, no, de 8. ¿Qué pasa? Que a veces se olvidan de que tienen que ver esto y empiezan a girar la perillita, y en algún momento ven como todo de un solo color. No se ve la línea al medio. Listo, acá es. Y les dio 30. Está malo. Entonces,
La única parte donde van a encontrar esto, cómo garantizar eso, es eso de acá. No es en cualquier parte que yo vea todo uniforme. No. Es donde yo vea todo uniforme, pero si giro a la izquierda de la perilla, así apenitas a la izquierda, voy a ver esto. Y si giro apenitas a la derecha, voy a ver esto. Este es el punto que tengo que leer. ¿Se entiende? Porque si no, lo explico, porque años anteriores pasaba que terminaban las curvas, terminaban todo, y cuando veíamos los datos eran 40, 50, 80, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque se pasaban esto por alto y veían todo uniforme, movían la perillita para que veían todo uniforme, listo, ese era el valor. No, tienen que ver todo uniforme. Girar a la izquierda, ver esto, girar a la derecha y ver esto. Si no, no. Y para eso yo les voy a dar más o menos los valores. Les voy a decir el ángulo de esta concentración de este estándar va a ser, no sé, aproximadamente 6. Entonces ustedes más o menos enfoquen, lleguen al ángulo hasta cercano a 6 y ahí empiezan a enfocar. Entonces, ustedes van a enfocar, van a ver eso, y lo que van a medir es en la escalerita que está acá. Cuando logren ver eso así, van a medir acá. Esa escala es así de pequeña. Entonces, ¿qué les recomiendo? Sacan fotos. Sacan una foto y en la foto después la guardan y podemos hacer zoom para poder ver bien cuál es el valor. Acuérdense que una escala de Vernier es súper chiquitita, entonces cuesta verla ahí. Van a estar 2 horas. Entonces, para que no se demoren tanto en eso, sacan la foto, ajustan, ven eso, sacan la foto y siguen con la siguiente muestra. Y después revisamos los valores. Ya lo dejamos hasta acá.